lo que hay en Chuspa para que te lo goces. Carlos nos va a decir todo lo que él se sabe y yo lo poquito que me sé, porque el turismo es un oficio generoso. Entre los dos lo vas a saber, pero es que todo. Valen de Viaje es una presentación de Polar Pilsen, Banesco, Shell Lubricantes Venezuela y Fulgor. Hay 42 kilómetros entre La Guaira y Los Caracas que transcurren en absoluta felicidad por la costanera, que así se llama esta carretera, una de las más hermosas de Venezuela. Luego son 44 kilómetros por una vía de curvas, montañas, pueblo y mar absolutamente primorosa. ¡Epa, Carlos! Carlos va a ser nuestro guía en Chuspa, que ha hecho tremendo trabajo aquí. Le llamo, empezamos a Carlos. Aquí estamos en la búsqueda de lugares donde te puedes hospedar. Ok, nos metimos hacia Paramancito. Estamos por este camino que es una belleza, mejor tienes que tener carro de doble tracción. El bosque y el mar, eso es el trópico, ese es el contraste. Y esta es nuestra casa, Casa Dos Aguas. Esto es una maravilla porque lo único que tú tienes aquí es pura vista de mar. Todas las habitaciones están en este corredor y esto es lo que ves en lo que sales de tu cuarto. Esta es la churuata donde se desayuna, se almuerza, se cena. Aquí están las niñitas primorosas que se encargan de cocinar. Puro pescado fresquito que compran aquí mismo en Chuspa. Exacto, puro pescado fresco de Chuspa. Y mira lo que ves desde la churuata con sus techos de chiqui chiqui. Si vienen con niñitos tienen que estar mosca porque aquí no hay barandas por ningún lado. Cuando te vienes caminando por este jardín a observar el paisaje, ¿qué es lo que observas? Esa playa que está allá. Y por esta escalera que tienes aquí, tienes acceso a la playita. Tu playa para ti solito. Yo ahorita no estoy vestida de playa, pero te digo, esta es la playita. Para que ustedes vean, aquí estamos los dos aprendiendo de Chuspa. Esto está en el sector Paramancito. Y ahí preguntando, sí, esa es la posada de los Scott, pero ahí no debe haber nadie. Miren este sitio. Esto se llama Qué Rosca Estancia. Son 5 habitaciones más un anexo en la parte de abajo. Esta es una casa familiar. Ya vieron que todos los cuartos son familiares. Ajá, pero si viene papá, mamá o una pareja, bueno, tenemos el Dolphin Suite. Claro. ¿Y qué pasa cuando volteo? ¡Jua! Puro azul de mar. Cuando estás aquí, yo te contacto a los lancheros y desde aquí, partiendo de acá, te llevamos a cualquiera de las otras playas que tenemos en la zona. Playa Caribe, Pono Manso, Playa El Indio, lo que tú quieras desde acá. Por esta escalerita, caleta casi siniestra, por ahí va la escalerita y se llega hasta acá, ya playita. Vamos a bajar los peroles, vamos a ver qué tal la posada que nos consiguió Carla. Posada Vista Mar y la vista al mar la tiene. Miren esta vista que tiene esta posada. Piscinita y todo aquí abajo. Aquí es donde se va a quedar este equipo completico. Esto está chévere, Carla. Te luciste. ¿Cuántas habitaciones tenemos aquí? Tiene una disponibilidad de 6 habitaciones, 3 triples, 3 matrimoniales. Una capacidad para 15 personas. Adelante. Miren mi cuartico. Pero bueno, si tienen hasta sus toallas marcadas. Miren la pulcritud con las sábanas blancas, que yo siempre digo que pongan sábanas blancas.
¿Y tú sabes cuánto cuesta esta posada con esta vista esplendorosa de la playa de Chuspa? $40 por persona con desayuno y cena. Y después de probar esas empanadas y ese ceviche, te digo que aquí se come re bueno. Chuspa es el típico pueblo de la costa venezolana con encanto de mar y desorden arquitectónico, pero mucha personalidad. Chuspa es el sitio perfecto para comprar tus vituallas para hacer tu sancocho de pescado. Mira, aquí está la vitualla, como se dice. Miren estos rolitrancos de limones. ¿Y qué hay ahí enfrente? La pescadería. ¡Epa, Lisandro! Mi hermana del alma. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, vale? Coño, tiempo sin verte, vale. Esto sí es Una alegría. ¡Vale! ¡Qué Bienvenido, chévere! vale, la pescadería de la langosta, vale. Volvimos pa' Chuspa. Volvimos pa' Chuspa, de verdad, vale. ¿Y qué tienes por ahí? Gracias a Dios que usted llegó hoy. Ahí está una langosta que se la voy a dar porque, coño, usted se lo merece. ¡Wow! César, búscame la langosta, César, por favor. Aquí hubo alguien que coronó. Pero mira, Usted ha esa llegado rolitranco a la de pescadería La Langosta para comerse su langosta. ¡Eso! La langosta y todo, la langosta me escapa a mí. Aquí está, ni me veo detrás de esta langosta. ¡Qué barbaridad! ¡Qué chévere! Y en la noche nos dimos banquete de langosta en la posada Vistamar. Pero bueno, seguimos con el pueblo de Chuspa. Todo lo que tiene aquí Lisandro. Este es el carite. ¿Qué es eso? Un carite peto. También tenemos lo que se llama el palgo cunaro, de ración que le venden en las playas. Cuando ustedes vengan para acá, vienen a la pescadería La Langosta, que aquí está Lisandro, y miren todo lo que tiene aquí. Ese es pana mío toda la vida que he comprado pescado porque compraba mi papá y mi mamá cuando vivían en Caruá. Que un postrecito, ¿qué tal? Que demasiado pescado, que todo muy salado. Miren, aquí tienen. Ok, vamos a probar los besitos de coco. Está bueno. Son 2 besitos por $1, ¿verdad? Aquí está, para que no diga. Aquí está su $1. Y ahora estoy agarrando el otro besito porque el otro ya no los comemos. Que llegaste a Chuspa y tienes una melena y te ves horrible. Aquí te cortan el pelo, mira. Aquí tienes. Que se vinieron a una posada donde ustedes van a cocinar, aquí tienen este abasto. Aquí consiguen cuánto hay. De todo. Miren, de verdad está bien provisto el abasto, ¿mi? Aquí hay lo que se les ocurra, ¿mi? Bien provisto, bien provisto, bien provisto, mira. Pero bueno, mucho calor, así que resolvemos irnos a Guayabal, el pueblo de Carlos, para darnos tremendo baño de río. Son apenas unos 10 minutos en carro. Entras al pueblo, dejas el carro y caminas 10 minutos más. Buenas tardes, bienvenidos, un placer, $2 para estacionar para la necesidad de la comunidad. Ok, perfecto. Gracias, espero que disfruten. Fue aquí en Guayabal donde conocí a Carlos en el 2023 y nos guió hasta su poza que llaman Las Dos Puertas. Recordamos ese día. Me conmueve muchísimo su orgullo por su pueblo, donde nació, se crió y hoy se lo muestra a la visita. En pocos minutos llegamos a la poza y me sorprende muchísimo ver estas balsas para llevar a la gente, pues antes, si no sabías nadar, no podías llegar hasta la poza de arriba. Toda una gentileza, solo piden una colaboración y hasta te cargan los macundales. Yo prefiero nadar. Qué sabroso, como un río tan cercano puede ser tan pulcro, tan rejuvenecedor y tan grato para todas las personas que vienen para acá, para Chuspa, y se vienen hasta Guayabal a quitarse el agua salada. Siempre será más rico quitarse el agua salada en las pozas de Guayabal que en una ducha. De verdad, una delicia. Y además, aquí fue donde conocimos a esta criaturita que se ha convertido en el mejor guía de Chuspa.
cuando son las 3 de la tarde, esta poza tiene esta luz. Así que ¿para dónde creen ustedes que yo voy? ¡Uah! Justo al lado del abasto Adrilú, vamos a la posada Costa Bonita. Yo le dije a Carlos que no le dijera a nadie que yo venía. Bueno, para agarrar a la gente de sorpresa para ver si de verdad la cosa funciona, ¿verdad, Carlos? Ah, no, vale, pero mírame este sitio. Tremendo patio, mira. Tremenda cocina, súper ordenadita. Esto dice mucho de esta posada. Miren la pulcritud de esta cocina. Hola, ¿cómo Y estás? aquí Bienvenida. está Nazaret. ¿Cómo están? Te caímos de De sorpresa, súper Nazaret. sorpresa. Me hicieron correr, ponerme la camisa, la cuestión, pero bueno, aquí son bien recibidos. Mira, y veo que tienes cacao de chuspa. El cacao de chuspa, exactamente. Hecho aquí mismo en nuestras instalaciones. Esto es un emprendimiento que vino a raíz de la pandemia. Y arriba están las habitaciones. Tenemos ahorita un total de 12 habitaciones. Empezamos con 2 habitaciones nada más por ahí en el año 99, en el año 2000. Bueno, desde hace muchos años creímos en la actividad turística como un método de desarrollo económico para la población de la parroquia Carvajal. Yo decidí que ya que nadie me escuchaba, que había que predicar con el ejemplo. Pues hoy en día, 25 años, 30 años después, tenemos en Chuspa aproximadamente 300 habitaciones regadas en todo el pueblo, con una capacidad increíble como para albergar aproximadamente unas 1.500 personas. Yo en el año 2000 le mandé un FAT a Valentina Quintero. Aquí está el FAT. Y yo siempre lo he guardado como una reliquia. Aquí lo tengo, mira. No, esto sí es verdad. Aquí lo tienes. ¡Ay, qué bonito es! Ahora vamos a ver las posadas en el pueblo, ¿no? La primera que vamos a visitar es esta. Posada Las Nieves. Pero qué peculiar, miren. Epa, Edwin. ¿Cómo estamos? ¿Cómo le va? Buenos días, todo fino. Tú eres grande. Alto. Alto, alto. Bueno, vamos a conocer tu posada, ¿nos las presentas? ¿Cuántas habitaciones tiene? De hasta así que de 4 personas, 3, ¿Y cuántas habitaciones en total? 8. Seguimos conociendo la casa. Esta cocina se ve que sí ha usado. Y después tienen su patio por aquí atrás. Fíjense, aquí está el comedor. Y esta posada sale por la calle de atrás. Sí. ¿Eh? A ver, esta tiene balcón. Desde aquí ven el pueblo y saben dónde está prendida la rumba para que se empujen para allá. De aquí sigo recorriendo posadas que me trae aquí Carlos. Esta se llama la posada de Alejo. Bienvenidos. Más chévere. Hola. Bienvenidos, bienvenidos, de verdad. ¿Esto siempre fue posada o era la casa de ustedes? No, era un terreno heredado familiar. ¿Cuántas habitaciones tiene? Tenemos una habitación para 6 personas, una cabaña para 10 personas, un anexo para 8, una para 5, sí, un total de 29 personas. ¿Cuál es el gancho de la posada de Alejo? La paella que prepara el señor Ale Blanco. Sí, esa es la mejor paella que se come aquí en Chuspa. Y puedo decir que de verdad el chef cocina gloriosamente. Decidí venirme en la tarde a caminar al Boulevard de Chuspa porque siento que este es un sitio que pudiera ser precioso, uno de los mayores atractivos de Chuspa. Está junto al mar, pero la verdad es que no es un sitio con encanto. Fíjense, por ejemplo, este árbol. Miren toda la basura que hay allá adentro. Aquí se ve que algo deben estar reparando, pero no hay ningún aviso, o sea que si vienes caminando te esguayingas. Ahora miren este kiosco. ¡Qué bonito! Señora Carmen, la felicito por su kiosco. Gracias. ¿Cómo es que usted se ha esmerado tanto en acomodarlo así?
Bueno, porque lo artesanal es más bonito que el cemento. Las cosas de madera son más bonitas. La playa de Chuspa siempre ha sido una de las playas más serenas de toda esta costa. Y Chuspa es el único sitio desde donde salen los peñeros para visitar el resto de las playas por aquí cerca. Todas esas playas se las voy a enseñar. ¿Qué pasa si se te queda el traje de baño y te das cuenta cuando ya estás en Chuspa? Mira quién está aquí y te ofrece traje de baño. Cuando vengan para Chuspa, lo más probable es que en el estacionamiento les caiga un montón de gente, pero ustedes también se pueden venir hacia aquí, hacia la playa, donde están estos tolditos, y le preguntan aquí a la gente. Nosotros ofrecemos servicio de traslado de lancha a distintas playas como Playa Caribe, Playa Los Indios, Yaguarita y Monomanso. Playa Caribe tiene un costo de $5 por persona, tiene Playa El Banquito de $3 por persona, Los Indios $7 por persona, Yaguaritas $8 por persona y Monomanso $10 por persona. A las 6:30 de la mañana este mar estaba recontra malandro. Lo vimos desde la posada Placatlás, con una sola gigante. Son las 7:30 y miren esta belleza. Yo te digo, cuando tú quieres a Venezuela, Venezuela te trata bien. Nosotros vamos a salir ahorita a todas estas playas de aquí desde Chuspa para enseñártelas, para recomendártelas, para decirte cuál es la mejor para hacer qué. Y el mar nos ha tratado con esta generosidad. ¡Y nos vamos para la playa, mano! El capitán piensa que el mar está demasiado fuerte para entrar a la playa. Evaluamos la situación. Confieso que estoy consternada. Entonces yo le dije al capitán, ok, ¿qué tal si yo me lanzo nadando y me meto mi celular en el bolso impermeable y ya, y después me regreso nadando? Entonces me dijo, ok, ya va. Puede haber un bajío, que es cuando el mar baja un poco la intensidad, lo aprovechamos y se bajan sola. Y eso fue lo que hicimos. Fíjense, aquí vino otro bajío. Fíjense como el mar se puso más tranquilo. Ok, yo creo que este es el momento en que yo me puedo bañar. Pórtate bien y hasta el sol te sale. Este capitán es un verdugo. Miren cómo se puso esto de bonito con este sol. ¡Ay, qué felicidad! Nos bañamos en Monomanso. Esta playita que ven aquí atrás, si la logran ver, se llama Capino. Y aquí nuestro capitán trae a la gente que quiere estar sola. Parejas que quieren estar de su cuenta. Y si hay una pareja allí, otra pareja no llega. Capino, para que sepan. ¿Qué sacaste, Pabé? Pámpano, eso es más bueno. Absolutamente. Llegamos a Playa Limpia, chiquitica. Aquí no había venido yo nunca en la vida. Miren cómo nos ha salido el sol. La bondad de esta playa, por lo que todo el mundo quiere venir, es la transparencia del agua, especialmente cuando le pega el sol. Aquí vive un señor, que era el que estaba pescando. Aquí vamos. Rolando, ¿y desde cuándo tú vives aquí? Aquí tengo alrededor de 18 años metido. ¿En serio? Bueno, el fundador de aquí, de Playa Limpio. Miren la casita Rolando. Ahora que estamos armando. El primer negocito lo hice allá abajo, de cañamalga y bambú. Vino el mal y me los barató. Que llegué aquí y me enamoré de este lugar. Y aquí estoy, tanto es así que vivo más aquí que en la casa. Los únicos que pudimos entrar a Los Indios y a Monomanso, todo el mundo se tuvo que quedar en Caribe. Tenemos tremendo capitán y todo el mundo activo. Dale, 1, 2, 3, pendiente perro caliente, móntate, bájate.
Es la más popular de por aquí. Es la más cerca, es la más grande, es la que tiene más servicios y es perfecta para venir con los niños. Una de las cosas que tiene Playa Caribe, que es buenísima, son estas piscinitas. Esa barrera de coral hace estas piscinitas donde los niños se sienten pues más resguardados, más seguros, los papás están más tranquilos y bueno, ya ahí los tienen, ¿no? Estamos aquí en Caribito Beach. Podemos meter estribaditas, podemos meter así como podemos por allá, los toldos dentro del agua, te sientas ahí con una mesita a tomar o a beber tus juguitos, todo lo que tú quieras hacer. Caribito empezó en esta cuevita, me contó Juan Carlos, aquí no venía nadie. Mira la cuevita, qué belleza. Esta es Caribito. Chiquitica, chiquitita. La verdad es que esta playita me encanta, Caribito. Cuando Caribe hay una gentará, te vienes para acá y es una cosa como mucho más personalizada, privada. Cuando la gente quiere estar tranquila, se vienen al banquito. Aquí hay pocos toldos, un solo kiosco, la playa es tranquilita, pequeña, serenita, no quieres alboroto, no quieres tunca, solamente estar con el sonido del mar y en esta placidez. Estoy sorprendidísima con esta playa, encantada, me parece tan tranquila. Esta es una playa para venir a estar en silencio yendo al mar. Sí, ese es nuestro lema. ¿Cuál es el lema de ustedes? El lema es que la gente venga a conectarse con la naturaleza y genere paz y tranquilidad. Esta es la playa que yo voy a venir, el banquito. Además, con aquel mar serenito y para oír el mar y un pescado de un bueno. Después de haber visitado todas estas playas, les digo, con el corazón en la mano, que la que más me gusta es esta del banquito, tranquilita, pequeñita, con este mar tan suave y además con el silencio garantizado porque está hecha para oír el mar. Yo te digo, cada vez que venga me vengo para el banquito. Vamos a investigar. Cruzamos allí para subir por esa escalerita. Y llegamos hasta la playita. Y miren, aquí está la gente acampando. A mí me encanta averiguar un campamento. Brani, ¿te estás viendo? Mira, planta, aire acondicionado, parrilla, carpitas, baño. Claro, mira la posetica. ¡Qué chévere acampar aquí! ¡Vale! Yo no sabía que aquí se acampaba. Y así termina un día más en este pueblo de Chuspa, justo en el límite entre Vargas y Miranda, cuyos habitantes están empeñados en vivir del turismo y lo están haciendo cada día mejor.